Justificar un error lo duplica, reconocerlo lo minimiza. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos las salidas que tiene nuestro cerebro para justificar actos inmorales. Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, vimos en redes sociales e incluso noticieros personas que desacataron las medidas preventivas tomadas por el gobierno de nuestro país. Incluso algunos fueron mucho más allá de lo razonable y lógico. Escuchamos argumentos que quedarán como las frases más ridículas de la historia médica del COVID. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. Sí, no pasa nada, o sea, y así. Este tipo de acciones y creencias desadaptadas que van en contra de las normas morales han sido estudiadas en diversas investigaciones a lo largo del tiempo dentro del campo de la psicología. A principios de los años 90, el psicólogo Albert Bandura, intrigado por las muchas salidas y atajos psicológicos que las personas tomamos para romper reglas grandes y pequeñas, nos comparte sus conclusiones muy interesantes. Él propuso, dentro del marco de la teoría social cognitiva, el concepto de desconexión moral, una forma de entender por qué una persona que se comporta de manera amable y piadosa, aparentemente, puede llegar a cometer actos inhumanos, o por qué las personas transgreden las normas morales establecidas en la sociedad. Al hablar de esta desconexión moral, nos referimos a desconectarnos de nuestros propios principios y moral, y sobre todo al hecho de justificar ante nosotros mismos y ante el resto del mundo actos perjudiciales para los demás. La elección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia desde su punto de vista ha funcionado. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191,000 muertos. Eso es una emergencia nacional, eso es una crisis. Porque, ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada, sí, y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda. Ahora no. Pero porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia. Así entonces, Bandura señala una serie de mecanismos sociocognitivos que utilizamos para desconectarnos moralmente de manera selectiva. Veamos cuáles son. 1. Justificación moral. Masha Amin, el pasado 16 de septiembre de 2022, sí, 2022, murió luego de ser detenida y golpeada por la policía moral por no vestir correctamente el hijab, es decir, el velo que debía cubrirle el pelo. En Irán, muchos justifican este proceder porque es ley y mandato de Dios. Como este inaudito ejemplo, muchas personas justifican sus actos inmorales e infligen daño a los demás, ya sea en su persona o porvenir, en nombre de ideologías justas, principios religiosos e imperativos nacionalistas. En este momento me encuentro en Playa del Carmen, Quintana Roo, aquí en la avenida Periférico, donde podemos observar maquinaria que en este momento está derribando árboles por el punto por donde pasará el Tren Maya. Y el propósito es no causar daño en lo mínimo al entorno, a la naturaleza, al medio ambiente. 2. Etiquetado eufemístico. En muchos operativos se habla de, por ejemplo, 15 civiles fueron dados de baja, en vez de decir fueron asesinados. O bien, los daños colaterales, la muerte de 8 civiles. El lenguaje construye nuestra realidad y tiende a dictar nuestras acciones. Dicho de otra manera, el lenguaje da forma a nuestros patrones de pensamiento en los que se basan las acciones que hacemos. Entendiendo esto, el mismo acto puede ser nombrado de múltiples maneras. Basado en esto, la desconexión moral basada en el etiquetado eufemístico se utiliza para limpiar el carácter abiertamente inmoral de algún acto. Un acto inhumano así será percibido más aceptable. Tres, comparación ventajosa. Sí, yo le pegué 3 veces, pero Juan lo golpeó en 5 ocasiones. Este tipo de desconexión se da mucho entre niños y adolescentes y en actos de venganza y terrorismo.
En este mecanismo también se trata de hacer ver una acción moralmente incorrecta como una acción buena y solemos desconectarnos moralmente recurriendo a comparar una conducta perjudicial con otra más dañina. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los soldales, los más pobres. Pero teníamos que tomar una decisión. 4. Desplazamiento de la responsabilidad. En las 3 anteriores, la justificación juega el papel primordial. En este se da un deslinde o una minimización en la participación. El tipo de justificación de los criminales de guerra de la Alemania nazi en los juicios al final de la guerra fue que seguían órdenes de superiores. Porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone y es el que quita, es el que manda. 5. Difusión de la responsabilidad. Aquí aplica el refrán: donde todo el mundo es responsable, nadie es responsable en su totalidad. Literal es el nadie sabe y nadie supo. Serían las acciones inmorales dentro del anonimato. La acción tiende a quedar suspendida en el limbo de la autoría y el grado de responsabilidad. A la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea, con toda la seguridad. Y es mi palabra. 6. Distorsión de las consecuencias. ¿Le sonará familiar? Al principio de la pandemia, bueno, si no me pongo el cubrebocas, el que se va a enfermar soy yo, omitiendo que también esa persona contagiaba a otras personas. Con este mecanismo se moldea a gusto personal las consecuencias de los actos inmorales para minimizarlos o suavizarlos. ¿Pero no cree usted que si usara el cubrebocas sería como un ejemplo para los demás ciudadanos? Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable. 7. Atribución de culpa. Esto se lo ganan por traer minifaldas o andar tan destapadas. Por algo sería. Se lo tenía merecido. Asquerosas declaraciones de algunas personas. La atribución de culpa es trasladar la culpa del efecto nocivo a los demás o a la situación, argumentando que es la víctima quien forzó o provocó el comportamiento agresivo. Mujeres conservadoras que se volvieron feministas, ¿no? Y que se metieron y tienen grupos incluso de choque, porque no es la protesta pacífica, normal, no, son marros y sopletes, y es cuando tenemos que poner vallas metálicas, porque si no se meten al palacio y destruyen, queman y todo. 8. Deshumanización. Primo Levi, escritor judío, se preguntaba cómo era posible golpear a un hombre sin odiarlo. Su respuesta: a través de una ideología que haga de la víctima algo menos que un hombre. El daño que se realiza a una persona depende, en muchos sentidos, de la manera en que se la percibe. Dado que la moralidad tiene a su base una visión empática del otro que establece lazos de deber social de mutuo reconocimiento y cuidado, al deshumanizar se permite la fractura de dicho lazo y los ejercicios de daño, en tanto que se reduce la posibilidad de identificación identitaria o de comprensión de la situación ajena. En la deshumanización convertimos a las personas con sentimientos y pensamientos en objetos subhumanos, con los que no se tienen deberes morales.
Lo más común es crear una imagen artificial y anclada a valores que rechazamos a través del lenguaje. Son unos degenerados, unas bestias, etc. Y así se justifica el daño hecho. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. 9. Poder de humanización. Al contrario del anterior, se refiere al empoderamiento del otro a través de la apelación de valores morales. Ejemplo de esto es el daño en nombre de la libertad, la igualdad, etc. Es una vida también ingrata. El tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. Imprescindible aclarar que todos utilizamos estos mecanismos y que esto no nos convierte en personas crueles de manera inmediata, pero su frecuencia sí marca la diferencia, ya que el proceso de desconexión es gradual. Sin embargo, en esta administración, la frecuencia en su utilización y mezcla de ellos es constante. Mientras más escuden en estos mecanismos, más reducen su capacidad de autojuicio y autocrítica al tiempo que se blindan emocionalmente, creando un caparazón de total frialdad e indiferencia ante el daño y el sufrimiento con una total falta de remordimiento. Como siempre te digo, te pido te suscribas, me dejes tus comentarios y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe, para bien o para mal.